Bien, entonces vean, les decía, vamos a empezar con este tema de las razones financieras. Nuestra presentación en esta, es que lo tengo en dos partes, chicos, porque como ustedes saben, este mismo taller se los doy en la mañana y generalmente, digamos, lo que doy en las dos sesiones de la semana a ellos, luego se las doy a ustedes. Por eso la presentación va a estar dividida, digamos, en dos partes, ¿sí? Tenemos aquí las razones financieras. Vamos a señalar una serie de cuestiones que es importante que ustedes tomen en cuenta, unas precauciones. Después vamos a ver cómo se clasifican las razones financieras. Estas razones financieras se agrupan en 5 categorías, las que tienen que ver con liquidez, actividad, rentabilidad, este, endeudamiento y mercado. En esta presentación tenemos las dos primeras y ahorita en la segunda parte de la presentación vendrán, digamos, las otras tres, ¿sí? Bien, entonces vayamos. Bueno, nuestras razones financieras nos sirven justamente, digamos, para evaluar la posición financiera de la empresa y el desempeño que tiene, digamos, la empresa. Para eso nos sirve, digamos, contar con las razones financieras. Generalmente, digamos, lo que se utiliza justo para calcular estas razones financieras van a ser dos estados financieros, que es justamente el balance general y el estado de resultados. Esos dos, digamos, elementos son los que se van a utilizar para poder, digamos, calcular nuestras razones financieras, ¿no? Ahora, ¿a quiénes les interesa contar justamente con esta información? Bueno, pues ya sabemos que pues le interesa a la propia empresa justo, digamos, para vigilar cuál ha sido, digamos, el desempeño que ha mantenido, ¿no? También le interesan los acreedores para saber, digamos, si la empresa cuenta con liquidez y es rentable, ¿no? O sea, que si le va a prestar algo, pues al final la empresa le va a responder. Y también para los accionistas, ¿no? Para evaluar justamente el riesgo, la rentabilidad tanto actual, digamos, como futura de la empresa. Entonces, a todos estos individuos, a todos estos usuarios les interesa contar, digamos, con este tipo de indicadores, ¿no? Aquí está, ¿no? Ahí los tiene. Ahí los tiene. Pensé que no los había colocado. Pero bueno, ahí tiene, ¿no? Para eso, estos son los principales usuarios. Muy bien. Bueno, nosotros para poder, digamos, analizar nuestras razones financieras vamos a tener, digamos, dos tipos de análisis, ¿sí? Un análisis que es transversal. Este análisis transversal, digamos, consiste en comparar diferentes índices financieros de la empresa en un momento determinado del tiempo, ¿sí? Es decir, en un año, por ejemplo, ¿no? Con respecto a al comportamiento, digamos, de las diferentes razones financieras. Y por otro lado, tenemos también el análisis longitudinal, ¿sí? Que mide, digamos, el desempeño de la empresa en relación al tiempo. Eh, eh, También a veces se considera utilizar el promedio de las razones financieras del sector industrial al que pertenece. Por ejemplo, el sector, se quiere evaluar las razones financieras de Honda y se utiliza el promedio de las razones financieras del sector al que pertenece y con base en eso también se puede comparar, ¿no? Comparar cómo es que se ha venido desempeñando en relación con el total de la industria. También, digamos, es una manera en la que se puede llevar, digamos, este análisis. Ahora, deben de tener, digamos, una serie de precauciones que es importante, digamos, tener presente. Cuando ustedes empleen, digamos, las razones financieras para hacer análisis, deben de tomar en cuenta que un único índice no les va a proporcionar información suficiente. Por lo tanto, siempre es importante, digamos, hacer el análisis
en conjunto de todas las razones financieras, ¿no? Para tener, digamos, un panorama más general. Y además complementar con otro tipo de análisis, ¿no? Como por ejemplo, en lo que les decía, el análisis vertical, el análisis horizontal, hacerlo incluso, digamos, con este comportamiento del flujo de efectivo, ¿no? Este que acabamos de ver, ¿no? El de flujo de efectivo, la variación del flujo de efectivo. Entonces, hay que tener, digamos, entre más elementos tengan, pues es, digamos, mucho mejor el análisis que se puede hacer. Entonces, tener un único índice, por ejemplo, la rotación de inventarios de la empresa, que es una razón financiera, pues no me va a decir nada. Lo único que me va a decir es, bueno, la empresa sí tiene una rotación alta de inventarios, lo cual, digamos, puede ser favorable. Pero hasta ahí, ¿no? No pueden hablar sobre el desempeño conjunto únicamente con ese único, digamos, índice, ¿sí? Siempre es importante complementar con más información. Segundo, cuando se realicen comparaciones, los estados financieros deben de corresponder al mismo periodo del año. Es decir, si ustedes van a comparar, por ejemplo, 2 años, y tienen en el 2018 el balance, digamos, del primer semestre, el balance general del primer semestre de la empresa, pues tienen que compararlo exactamente con el del 2019, pero también del semestre. Entonces tienen que estar, digamos, deben de corresponder al mismo periodo del año, ¿sí? Si es para finales de año, bueno, pues los dos tienen que ser de finales de año, ¿sí? Para que haya, digamos, correspondencia. Sobre todo, digamos, en empresas donde a veces al final del año, a veces, digamos, tienen mayores ventas. Entonces, si ustedes comparan un año con el de finales de año y utilizan en el año anterior el semestre, pues ahí va a haber, digamos, como distorsión. Entonces, por eso es importante utilizar, digamos, el mismo periodo del año, ¿no? Cuando utilicen comparaciones. Y también siempre se deben de utilizar solamente, digamos, los estados financieros ya auditados, justo para cuando se haga, digamos, el análisis o el cálculo de las razones financieras, ¿no? Por último, otra cosa que también se debe de tener en cuenta es que la inflación, así como las edades que tengan los activos fijos, también pueden distorsionar la comparación entre las razones financieras. Entonces, son elementos en los que deben de tener cuidado. A veces, por ejemplo, si se quiere hacer una serie larga, ¿no? Quieren evaluar los últimos 10 años del desempeño de las razones financieras de la empresa, por ejemplo, Volkswagen, ¿no? Bueno, pues esa serie tendría que deflactarse justamente para evitar este problema de la inflación, ¿no? Que va a generar distorsiones antes de hacer los cálculos, ¿no? Tendría, digamos, que hacerse eso, sobre todo cuando las series, digamos, son largas. Y en el caso de los activos, pues también considerar, digamos, los periodos de vida de los activos, ¿no? No es lo mismo, digamos, hacer una razón financiera con activos que a lo mejor son recién comprados, con activos, digamos, a lo mejor más depreciados. Eso puede distorsionar no todas las razones, sino aquellas en las que, digamos, esté presente el elemento activo fijo, ¿no? Muy bien. Ahora, estas razones financieras, como les señalaba, digamos, al inicio, las vamos a ocupar, digamos, en seis clasificaciones. Vamos a tener un conjunto de cálculos o índices, ¿no? Razones financieras que justamente se utilizan para evaluar la liquidez. Estas razones lo que nos van a permitir saber es la capacidad de pago en efectivo con el que cuenta la empresa. Tenemos por otro lado también las razones financieras que tienen que ver, digamos, con la actividad. Estas lo que van a medir es la eficiencia de las cuentas por cobrar y por pagar, la eficiencia en el consumo de materiales, la eficiencia en la producción, la eficiencia en las ventas, en los activos, etcétera. Todo, digamos, lo que tiene que ver con la actividad de la empresa. Al final, aquí van a estar esos indicadores que permiten evaluar esa parte, ¿sí?
como, digámoslo, si quieren verlo así, más la parte, digamos, de operación de la empresa, ¿no? Aquí está, eficiencia de las cuentas por cobrar, por pagar, producción, ventas, activos, ¿sí? El tercer grupo de razones financieras son las que tienen que ver, digamos, con el endeudamiento. Estas van a permitir que nosotros sepamos tanto el grado de endeudamiento como también la capacidad que tiene la empresa, digamos, para pagar sus deudas. En el cuarto grupo vamos a tener las razones que tienen que ver con la rentabilidad. En este caso se mide, digamos, miden la utilidad, los dividendos, los réditos de la empresa. Todo lo que tiene que ver con rentabilidad, ¿sí? Con rentabilidad de la empresa. ¿Qué tan rentable es la empresa? Luego viene en los indicadores de producción, que estos van a medir la eficiencia del proceso productivo, la contribución marginal, los costos, la capacidad de las instalaciones, entre otras cosas. Y los que tienen que ver, digamos, con el mercado, la mercadotecnia, más bien es mercado, ¿no? Las que tienen que ver con el mercado. Y aquí, digamos, mide también la eficiencia que tiene que ver del departamento, digamos, de mercadotecnia y publicidad de la empresa. Todo lo que tiene que ver, digamos, con la eficiencia de estas cosas. Entonces, en estos 6 grupos, digamos, vamos a tener nuestros indicadores. Vamos a comenzar, digamos, con el primer grupo, que son los de liquidez, ¿sí? En el caso de la liquidez, vamos a tener que el índice de liquidez general, este va a representar la capacidad de pago a corto plazo en la empresa y, de alguna manera, digamos, la solvencia, ¿sí? Esta se mide de la siguiente forma. El índice de liquidez general va a ser igual al activo circulante entre el pasivo circulante. Pongamos un ejemplito. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que si el activo circulante de la empresa es 3.012 y el pasivo 1.130, pues bueno, es muy fácil. Lo único que se hace es hacer una división y podemos interpretar, digamos, este resultado. Este resultado lo que nos estaría indicando es que la empresa va a disponer de 2 pesos con 67 centavos de activos circulantes para pagar cada peso de obligaciones, ¿no? O para cubrir, digamos, cada peso de deudas, ¿no? Entonces, aquí, pues el indicador es bueno porque quiere decir que casi la empresa está dobleteando, ¿no? Lo que tiene, digamos, de obligaciones. Entonces, está bien si cuenta, digamos, con esa capacidad para pagar, ¿no? Un resultado de 1 es aceptable para una empresa de servicios, pero no para una manufactura. Bueno, en esa parte también tenemos que tener, digamos, cuidado, porque también hay diferencias, ¿no? En términos del sector, digamos, para el cual se estén, digamos, Luis, para el cual, digamos, estén calculando las razones financieras, ¿no? Depende del giro de la empresa, ¿no? ¿no? Entonces, por eso aquí dice, 1 es aceptable para una empresa de servicios, pero no para una manufactura. Sí, Luis, ¿qué ibas a decir? Es una pregunta nada más. ¿Esta división siempre la vamos a comparar contra cada peso de obligación? Porque si tú te das cuenta, lo que tienes justamente en esta cuentita, ¿no? En este índice, lo que estás, digamos, dividiendo, si te das cuenta, es lo que tienes más líquido. Lo que tienes más líquido es justamente el activo circulante y lo estás dividiendo entre el pasivo circulante, que son tus deudas. Si la relación es de 1, ¿no? Si la relación es de 1, es que por lo menos tienes 1 peso de propiedad tuya para cubrir cada peso de deuda, ¿de acuerdo? Por eso sí va a ser siempre de 1 a 1. Ah, perfecto. ¿Sí? Ok, muchas Muy bien, gracias. muy bien. Muy bien. Bueno, entonces siempre, digamos, tengan incluso, digamos, cuidado justo en eso, en ver, digamos, que tanto, dependiendo del servicio, del giro, algunos indicadores pueden ser aceptables o no, ¿no? En el caso de esta,
por eso, ¿no? Dice, para una empresa de servicios, uno es aceptable, pero para la manufactura no, porque la manufactura, digamos, no solamente está implícito el otorgamiento del servicio, sino que la manufactura implica mucho más cosas, ¿no? Por lo tanto, o sea, digamos, otro tipo de gastos, ¿no? Necesitan tener gastos en inventario, materias primas, o sea, necesitan muchas más cosas que a lo mejor en el caso de los servicios. Entonces ahí sí se requeriría, digamos, que fuese un poquito más alto, ¿no? Por norma, ¿no? Muy bien. Vamos con el segundo de liquidez, ¿no? En el segundo de liquidez lo que vamos a tener es la razón prueba de ácido. Lo que nos va a mostrar es la suficiencia o insuficiencia de la empresa para cubrir sus pasivos a corto plazo, es decir, las deudas que tiene que cubrir de manera un poquito más inmediata, ¿no? Bien, entonces la razón prueba de ácido se calcula de la siguiente manera. Va a ser el activo circulante menos el inventario entre el pasivo circulante. Bien, pongamos aquí un pequeño ejemplo. Tenemos que el activo circulante son 900, el pasivo circulante 500 y los inventarios 450. Entonces, hagamos nuestro cálculo. Bien, entonces aquí tenemos que el resultado nos da 0.9. Ahí tenemos. Bueno, como lo podemos leer pues podemos leer que la empresa cuenta con 90 centavos de activos disponibles rápidamente por cada peso de obligaciones a corto plazo. En este caso, por ejemplo, se queda un poquito corta la empresa, ¿no? Por lo menos, digamos, que sea de 1, ¿no? Eso es aceptable, ¿sí? Evidentemente, si es mayor que 1, pues mucho mejor. Bueno, ahora aquí el capital neto de trabajo, ¿sí? Se emplea para medir también la liquidez total de la empresa. Ahora, este indicador en particular sirve, digamos, para cuestiones más bien internas de la empresa, pero no, por ejemplo, para hacer comparaciones de desempeño con diferentes empresas, ¿sí? Sirve, digamos, más para control interno que para hacer comparaciones. El capital neto de trabajo va a ser igual al activo circulante menos el pasivo circulante. Bueno, aquí lo importante sería que el resultado fuera positivo, si se dan cuenta, ¿no? Porque estamos haciendo la diferencia de lo que es propiedad de la empresa menos todo aquello que debe, ¿no? Y además, pues en el corto plazo, ¿no? Porque son pasivo circulante y activo circulante. Bueno, hacemos, digamos, la diferencia del activo circulante, que son 1.223, y el pasivo circulante, que son 620. Aquí tenemos que es 603. ¿Ok? Lo que les decía, no nos va a servir, digamos, para comparar entre diferentes empresas, pero sí para control interno, ¿no? Al final, lo importante aquí es que el resultado, digamos, sea positivo, ¿no? Aquí el resultado es positivo, quiere decir que el activo es mayor que el pasivo, ¿sí? Vamos con nuestro siguiente bloque de razones financieras, que son las que tienen que ver con la actividad. Bien, aquí vamos a tener primero la rotación de inventarios, ¿sí? La rotación de inventarios lo que indica es la rapidez con la que la empresa lleva a cabo, digamos, sus ventas. Bien, esto se calcula de la siguiente manera. La rotación de inventarios va a ser igual al costo de los bienes vendidos entre los inventarios. Entonces, tenemos que el costo de ventas es 21,000, ¿no? Y los inventarios 7,000.
Nos hacemos nuestra división y esto nos está diciendo que la empresa durante el año, ¿no? Si fueran nuestros datos anuales, que durante el año 3 veces ha vendido sus inventarios, ¿no? Al precio, digamos, al precio al que los está ofreciendo, ¿no? Entonces, esto es importante porque tiene una rotación, digamos, entre mayor número de veces se venda, digamos, el inventario, pues mayor desempeño para la empresa, ¿sí? Pues aquí 3 veces al año se vendieron los inventarios que tenía ahí en la empresa. Muy bien. Periodo de cobranza promedio. Este va a evaluar las políticas de crédito y cobranza de la empresa, ¿de acuerdo? En este caso son las cuentas o los documentos por cobrar, ¿sí? Documentos o cuentas por cobrar entre las ventas promedio diarias. Ahora, pues aquí tienen un problema con las ventas promedio, ¿no? Porque generalmente las ventas van a venir anuales. Entonces, lo que se hace es estas ventas anuales, dividirlas entre 360 días y eso les va a dar, digamos, el promedio anual de las ventas, ¿no? El promedio diario, perdón, de las ventas. Entonces aquí tenemos los documentos o cuentas por cobrar, que son 503, y las ventas anuales. Hacemos la división y este resultado lo que nos está diciendo es que a la empresa le lleva 58 días, casi 59 días, ¿no? Cobrar una cuenta pendiente, ¿sí? Ahora, ¿esta cómo se evalúa? Bueno, pues eso depende de las políticas que tenga la empresa. Por ejemplo, si la empresa, su política, digamos, es que lo que le da crédito a sus clientes les da plazos de 30 días, de un mes, por ejemplo, y esto les sale 58, quiere decir que casi le está llevando el doble de lo que le debería de llevar, digamos, cobrar esa cuenta. Entonces, quiere decir que no está tan bien. Entonces, esta se evalúa dependiendo de eso, de cómo es la política de cobranza de la empresa. ¿Sí? Bien. Ahora, el otro lado, el periodo, digamos, el periodo promedio de pago, ¿sí? El periodo promedio de pago ahora va a evaluar, digamos, los créditos concedidos a la empresa, ¿no? Y de alguna manera, digamos, también, si lo está pagando, digamos, si es buen pagador, ¿no? Si es buen pagador dentro de los límites que le están marcando. Eso también depende de las políticas de quién les esté otorgando, digamos, los créditos. Aquí vamos a tener los documentos o cuentas por pagar entre las compras por promedio diarias. Bueno, aquí también van a tener, digamos, un problema de repente para calcular las cuentas promedio diarias. Hay que dividir las compras anuales entre 360 para obtener, digamos, las compras promedio diarias. Y más allá, digamos, de que lo tengan, es que eso no está, el problema con las compras es que eso no viene, digamos, ni en el balance general, ¿no? Ni en el estado de resultados, ¿no? Esa información no está disponible en esos dos. A veces la empresa lo que llega a decir, bueno, del total del costo de ventas, el 60% corresponde a compras que tuve que realizar, ¿no? Entonces, bueno, a veces se calcula, digamos, de esa manera porque esa información no está, digamos, no está marcada en sus estados ni balance general ni en el estado de resultados, ¿no? Esa información no está ahí. Bien, entonces pensemos que tenemos, digamos, esta situación, ¿sí? Aquí está, ¿no? Entonces, bueno, aquí hacemos el cálculo. Si se dan cuenta, yo tengo 2088 por 0.70 entre 360 y dice que 94 días, ¿no? Entonces, quiere decir que la empresa necesita 94 días para pagar el crédito que le están concediendo, ¿sí? También, como les vuelvo a repetir, eso depende, digamos, de las políticas de quién le está dando el crédito. Si quien le está otorgando los créditos le dice, bueno, te doy 60 días para pagar, pues aquí ya se está rebasando por más de 30 días, digamos, para poder pagar.
Y peor aún, si el pago es mensual, pues casi le está llevando, digamos, 2 veces más, ¿no? Pagar, digamos, el crédito que ha obtenido, ¿sí? Entonces, bueno, eso se evalúan de esta manera. Otra que tenemos de actividad es la rotación de activos fijos, ¿sí? La rotación de activos fijos en lo que les va a medir es la eficiencia con la que la empresa está administrando tanto sus activos fijos o los ingresos para generar ventas, ¿de acuerdo? Este RAF lo van a calcular de la siguiente manera. El RAF son las ventas entre los activos fijos netos. Bueno, hagamos un ejemplo. Ahí tenemos 1.29 veces. Bueno, la rotación de activos fijos de la empresa es de 1.29 veces al año, ¿sí? 1.29 veces al año. También, entre mayor sea, pues se supone que es mayor la eficiencia en el uso, digamos, de los activos fijos. ¿Sí? Por último, nuestra última razón financiera que tiene que ver, digamos, con actividad va a ser la rotación de activos totales. Ahí está. Nuestra rotación de activos totales. Esta va a medir la eficiencia con la que la empresa puede emplear todos sus activos para generar ventas. Y entonces, el cálculo del RAT es en las ventas entre los activos totales. Vamos a ver, aquí tenemos las ventas de 3.074 y los activos fijos totales 3.597. Hacemos nuestra división y nos da 0.85 veces. Entonces, la empresa, ¿no? Ha tenido una rotación de activos de 0.85 veces al año. Bueno, esto también, igual que el anterior, entre más alta sea, pues mucho mejor, ¿no? Porque está haciendo, digamos, un uso eficiente de sus activos. Profesora. Sí. Yo tengo una duda con respecto a los activos. Ve que decía que variaban de repente en un año con respecto a otro. Ahí en ese caso, ¿qué se tiene que hacer? ¿Cómo que variaban? A ver, porque bueno, los activos en realidad siempre varían, ¿no? Sí. No digo, no los activos, la maquinaria en este caso, no me puedo acordar cómo se llama el nombre. Sí. Bueno, en realidad ahí, digamos, hay que tener cuidado que digamos, siempre incluyas las cosas que tengan, o sea, que ya estén calculadas con depreciación, que hay que tener cuidado cuando, digamos, tienes la razón financiera, por ejemplo, calculada en términos netos, pues ver que al final, digamos, no es tan decisiva, digamos, esa razón en particular, justamente porque está alterada, ya sea porque acabas de comprar tu equipo, ¿no? O ya sea, digamos, porque ya está muy depreciada, ¿no? Entonces, en esas cuestiones, pues tiene que ver más, digamos, ya con el propio funcionamiento de la empresa, ¿no? Que a lo mejor te puede salir, digamos, muy elevada, pero puede ser, digamos, justamente por la circunstancia de que a lo mejor ese equipo que apenas digamos, se está, digamos, poniendo, digamos, en funcionamiento, que es nuevo, por ejemplo, ¿no? O que a lo mejor te salga, digamos, muy pequeñita, ¿no? Porque al final tu equipo, digamos, ya está muy depreciado. Entonces, no es tan decisivo eso. Por eso dice, hay que tener cuidado con eso, porque eso te puede llevar, digamos, a que tengas una sobreestimación o que estés subestimando. Por eso hay que ver, digamos, también evaluar con otras cosas. Profesora, bueno, es que mi duda es más hacia si se tiene que sacar un costo promedio con respecto a los activos. No. No tienes que hacerlo, Sofía. Y Luis levantó la mano también, no sé qué quería decir. No, nada más era para Sofi, sí. O sea, yo creo que no se tiene que hacer ese promedio porque al final estás midiendo lo que está sucediendo en el año y tendrías que tener en consideración la compra de nueva maquinaria, la adquisición de nuevos activos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso no sería igual
la rotación de un año a otro. Sin embargo, sí tendrías que tener solamente en consideración la adquisición de nuevas cosas, el gasto de nuevas cosas o la pérdida De valor. Ajá. Ah, ok. Sí, en eso es lo que tienes que tener cuidado, Sofía. ¿Sí? ¿Alguien Sí, más? doctora. ¿Alguien más decía algo? No. Bueno, es que no sé si estaban tocando y que querían entrar o ya les dije que entraran. Bueno. Sí, entonces a eso justamente es a lo que me refiero, que tienen que tener cuidado, tienen que considerar esos aspectos, porque eso te puede llevar a sobreestimar o subestimar. Entonces, al final, la razón financiera en sí misma no te dice mucho si tú no consideras el resto, digamos, de las cosas que están pasando, digamos, en la empresa, ¿no? Puedes decir, ay, me salió, digamos, muy rara, ¿no? Está como muy alta. Ah, bueno, pues está muy alta porque en la empresa en este año pasó esto, ¿no? Entonces ya eso, digamos, te lleva, digamos, a equilibrar, digamos, un poco, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, estas son el conjunto justamente de nuestras razones de actividad y ahora vamos con las de endeudamiento, ¿sí? Que creo que están en la otra. Bien. Bueno, aquí está el otro bloque que tienen que ver con endeudamiento, rentabilidad y mercado, ¿sí? Vayamos a esas. Bueno, en el endeudamiento lo que vamos a tener es nuestro índice de endeudamiento. Este lo que mide es la proporción de activos totales financiados por los acreedores de una empresa. Entre más alto sea el índice, mayor será el monto de dinero de terceras personas que se emplea para generar utilidades. A este lo vamos a obtener de la siguiente manera. Vamos a dividir los pasivos totales entre los activos totales y vamos a multiplicar por 100. Porque mide, digamos, esta proporción. Entonces, veamos, acá tenemos nuestros pasivos totales, nuestros activos totales, hacemos la división y multiplicamos por 100. Bueno, ¿cómo leemos esto? Bueno, pues que la empresa está financiando el 45.7 de sus activos con deuda, ¿sí? De esa manera está financiando sus activos. Muy bien. Nuestro segundo de endeudamiento es el índice de número de veces que ha generado intereses la empresa. Este indicador lo que nos va a mostrar es la capacidad que tiene la empresa para cubrir pagos de intereses, ¿sí? Entre mayor sea este índice, mayor será la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones. Veamos, aquí tenemos este índice, lo vamos a calcular dividiendo la utilidad antes de impuestos e intereses entre los intereses. Hacemos el cálculo. Pensemos que tenemos 418 de utilidad y 93 de intereses. Entonces hacemos nuestra división y esto nos está indicando que la empresa está ganando o ha ganado durante el año 4.5 veces de intereses, lo cual es bueno, ¿no? Ahora, aquí como norma, ¿no? Como norma, es aceptable tener un valor entre 3 y 5 veces, digamos, al año, ¿no? Entre 3 es aceptable y 5, digamos, es aconsejable. Aunque les digo, también depende de la naturaleza de la empresa y de todas estas cuestiones que, pues al final también, digamos, hay que considerar. Bien, estos, digamos, son nuestros índices de endeudamiento. Ahora vamos con los de rentabilidad, ¿sí? Ahí está. 3 es aceptable y 5 es aconsejable. En la rentabilidad, ahí vamos a tener varios, ¿no? Vamos a tener nuestro primero, que es el margen bruto de utilidad, y este indica el porcentaje
en dinero de las ventas que obtiene la empresa después de pagar sus bienes. Ahora, entre más alto sea el margen bruto de utilidad, mejor será el resultado, ya que el costo de ventas será el menor posible. Bueno, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Son las ventas menos los costos de venta, que no es otra cosa que la utilidad bruta entre las ventas, ¿sí? Es la utilidad bruta entre las ventas. Y no hicimos ningún cálculo. Ay, no hicimos un cálculo. Bueno. Margen, o a lo mejor viene acá adelante. Déjenme ver, porque igual a lo mejor... Bueno, sigamos con este. Ya si no lo tenemos, de todas maneras, ahorita lo vamos a calcular. Bien, el margen neto de utilidades mide el porcentaje en dinero por las ventas que se obtienen después de haber deducido todos los gastos, incluyendo los impuestos. Entonces, este margen neto de utilidad es la utilidad neta después de impuestos, ¿sí? O la utilidad después de impuestos entre las ventas. Ahí tenemos nuestra utilidad después de impuestos, que es 231, y las ventas, que son 3,074. Entonces, hacemos nuestra cuenta y nos queda, digamos, 0.075. Lo convertimos, digamos, en porcentaje. Y este porcentaje lo que nos está indicando es que la empresa está obteniendo 7.5% de su dinero por la venta después de deducir sus gastos. ¿Sí? Muy bien. Rendimiento de la inversión. El rendimiento de la inversión lo que mide, digamos, es la eficiencia total de la administración para obtener utilidades a partir de sus activos disponibles. Esta también se utiliza la utilidad después de impuestos, ¿no? La utilidad después de impuestos entre los activos totales. Bien, hagamos un ejemplito, 231 de utilidades y 3,597 de activos totales. Hacemos nuestra división y también vamos a convertirla en porcentaje. Este resultado nos está diciendo que la compañía obtuvo 6.4% de utilidades a partir de sus activos. Rendimiento del capital, ¿sí? El rendimiento de capital mide el rendimiento percibido de las inversiones de los propietarios de la empresa. Entre mayor sea, mejor para los accionistas, ¿sí? El rendimiento del capital. También es la utilidad después de impuestos entre el capital social. Vale, tenemos nuestra utilidad y tenemos el capital social. Hacemos nuestra división y nos está dando 0.4. Quiere decir que estos propietarios de la empresa están obteniendo 0.4 pesos de utilidad o beneficios por cada peso de inversión propia. ¿Sí? Obviamente, entre mayor sea, pues mejor para los accionistas. Utilidad por acción, esta ya la hemos utilizado varias veces, ¿no? Cuando vimos lo de apalancamiento, y esta representa la cantidad en unidades monetarias percibidas en beneficios de cada certificado en circulación de acciones comunes. Bien, este es el ingreso disponible para acciones comunes entre el número de acciones en circulación. ¿Se acuerdan? Ese UPA ya lo habíamos calculado. Y aquí hagamos un ejemplo, ¿no? Tenemos 221 para acciones comunes y, por ejemplo, 76 acciones en circulación, ¿sí? Hacemos la división y nos da 2.9 pesos. Quiere decir que la empresa recibe casi 3 pesos por cada acción en circulación, ¿sí? Recibe casi 3 pesitos por acción en circulación. Y esas, digamos, serían nuestras razones que miden la rentabilidad. Finalmente, vamos con las de mercado. Y en las de mercado vamos a tener esta, que es la razón precio-utilidad. Y esta representa el monto que los inversionistas están dispuestos a pagar
por cada peso o unidad monetaria de utilidades de la empresa. Esta se mide de la siguiente manera. Vamos a tener el precio de mercado por unidad de acción común entre la utilidad, bueno, el UPA, la utilidad por acciones, ¿no? La utilidad por acción. Aquí tenemos 32.25 y 2.9 que nos salió hace rato del UPA, ¿no? Hacemos nuestra división y tenemos que es 11.10 pesos. Esto quiere decir que los accionistas pagan 11 pesos por cada peso de utilidades. Ahora, este indicador que justamente es la razón precio-utilidad, también, digamos, de alguna manera sirve para medir, digamos, la confianza de los inversionistas, ¿sí? Entre más alto sea, quiere decir que la confianza de los inversionistas es mucho mayor, pero también pues hay que tener cuidado porque también eso de alguna manera implica también mayor riesgo. En realidad tienen confianza porque saben que la empresa es rentable. Pero bueno, ya sabemos que esto funciona tanto positiva como negativamente, ¿no? Entonces, también hay mayor riesgo, ¿no? Bien, aquí tenemos, vean, aquí tenemos el que tenía que ir arriba, ¿no? Margen bruto de utilidad. Bueno, acá está, ¿no? Este es el que nos faltaba interpretar, que no estaba el ejemplo allá. Entonces tenemos los 3.074 y el costo de lo vendido. Hacemos la operación, nos queda, multiplicamos por 100 para que nos quede en porcentaje. Y esto lo que nos daría es que la empresa obtiene 31.2% del dinero por las ventas después de haber pagado sus bienes. Este es en relación con el margen bruto de utilidad, ¿sí? Que tenía que moverlo yo hacia arriba para que quedara justo después del indicador, pero bueno, no importa. Lo muevo y se los mando y ya queda en su lugar, ¿sí? Y eso, digamos, esas son todas nuestras razones financieras. Bien, hasta